Poco se sabe de Estalia, ya que es un lugar muy abrupto. En el interior de sus pocas ciudades fortificadas habitan gentes recias que viven de la pesca y el comercio. Jafar, el sultán de Arabia, invadió aquella tierra y casi la hubiera conquistado, de no ser por un gran ejército de caballeros que llegó para expulsar a las hordas. Se dice que los estalianos son gente con un gran sentido del honor y muy orgullosa, capaces de matar a un hombre por confundirlo con un tileano, o incluso por saludar en el idioma tileano por error. Saludos y bienvenidos a un nuevo podcast de trasfondo de Warhammer Fantasy. En el programa de hoy voy a contaros todo lo que sabemos de la región del Viejo Mundo llamada Estalia. El fragmento del inicio pertenece al reglamento de sexta edición y está escrito desde el punto de vista imperial. Y por lo tanto, esa es la visión que se tiene en el Viejo Mundo de la propia Estalia. Vamos a ver cuánto de todo ello es cierto. No sabemos si en un futuro saldrá un ejército estaliano para Warhammer, pero en cualquier caso, aquí conoceréis un poco más sobre su historia y sus ejércitos. Bien, como ya sabéis, siempre que hago un podcast de este tipo, trato de documentarme lo mejor posible. Siempre me dejo algunas cosas, porque el volumen de literatura warhammeril en estos 40 años es enorme. Pero vaya, al menos esa es la intención. En este sentido, con Estalia pasan dos cosas. La primera es que, comparativamente con otras naciones o otras razas, hay muy poca información. Y aún así, como en el resto de facciones, ha ido cambiando un poco con el tiempo. La segunda es que el material que hay tiene diversas procedencias, unas oficiales, otras no tanto y otras en absoluto. Y a veces cuesta identificar unas y otras. Aquí hay que quitarse el sombrero frente al trabajo de los colaboradores de la Biblioteca del Viejo Mundo, la Wikipedia de Warhammer en español, que han ido escribiendo y actualizando los datos sobre Estalia. Y creo que algunos de sus colaboradores proceden de un foro llamado Estalianos. Habéis dejado el listón muy alto, así que voy a tener que emplearme a fondo para estar a la altura. Voy a dejar su enlace en la descripción del vídeo. Y voy a dedicar el programa precisamente al administrador de este foro, llamado Rodrigo Merino, quien también tiene un blog dedicado al tema, Las Lunas Hermanas, y también es miembro de nuestro Patreon. Al final del programa volveremos a hablar de su trabajo. Voy a dejar también el enlace a la tienda y club que ha montado recientemente mi buen amigo Gonzalo de Impri Wars. Echadle un ojo porque yo no he visto un espacio de juego igual en ningún sitio. La tienda está en Leganés y se llama El Arca Negra. Muy recomendable. Y un saludo también a su compañero y amigo Vlad, que no confiaba en que las piezas que les pedí para hacer las murallas para el tablero de Nagrand quedaran bien, pero que las hizo igualmente. Bien, vamos al tema. Voy a centrarme como siempre en lo que es oficial, desde la tercera edición del juego, donde aparece por primera vez información sobre Estalia, hasta el último suplemento de The Old World, que para cuando haya subido este vídeo es la campaña de Setra en los reinos fronterizos. Tenemos muy parca información en los reglamentos de cada edición, pero también la hay en algunos libros de ejército, en libros de rol, suplementos e incluso en un par de novelas que he releído para la ocasión. Zaragoz, de Brian Craig, y Cargamento Maldito, de Dan Abnett. Y lo primero que cabe preguntarse es, ¿qué es Estalia? Estalia es la región que ocupa la península más occidental del Viejo Mundo, al sur de Bretonia y al norte de Arabia, de la cual está separada por una gran bahía del Gran Océano. Su superficie equivale más o menos a la mitad de las superficies del Imperio, como estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Aunque como bien sabéis, cuanto más cerca del ecuador del planeta, más grande es la superficie real, así que en realidad sería más grande de lo que aparece en estos mapas. De hecho, esta lejanía respecto a los polos ha permitido a Estalia recibir menor influjo de la magia que otras regiones, lo que ha comportado menos mutaciones y menor número de incursiones caóticas. Este mapa representa el estado de la nación en el año 2276-78,
Fue actualizado hace unos meses, porque cuando empezó esta nueva edición del juego, el mapa de Estalia es que ni siquiera estaba terminado, como visteis en el vídeo que subí hace ya un año. Pero ahora tenemos no solo sus ríos y cordilleras terminadas, sino también vías de comunicación, ciudades y escudos heráldicos. La península y la denominación estaliana empieza justo al sur de Brión, haciendo frontera con Bretonia en un río cuyo nombre no he logrado descifrar. Resigue el Gran Océano hacia el oeste y un camino llamado la Carretera Cántabra resigue la costa hasta Bilbali. Luego la península gira hacia el sur y en este extremo tenemos una colonia élfica de nombre desconocido. Tornando al este y rodeando las montañas llegamos hasta Magrita, ubicada en el interior de la Bahía de la Quietud o la Bahía de la Tranquilidad. Y siguiendo hasta el extremo oriental tenemos la población de Áquila, o Aquilia o Águilas. Veréis también que algunos de los nombres han ido variando a lo largo del tiempo. En este punto, las montañas llegan hasta la costa que asciende de nuevo hacia el norte. Si os fijáis, esta línea discontinua marca la frontera entre la zona de Estalia y la de Tilea. En cualquier caso, la costa sigue hacia el norte, rodeada por el archipiélago de las Islas de las Sirenas. Estas islas son un refugio perfecto para forajidos y especialmente para piratas. Y así hasta llegar a Tobaro. Luego vendrían las marismas enfermizas y Plaga Skaven. Pero claro, aquí no aparecen porque los Skavens no existen, son solo innombrables enemigos. El centro de la península está dominado por los montes Irrana, una gran cordillera rodeada de bosques. Y ahí destacan dos poblaciones, Montenas, que en realidad es Monteñas, pero los teclados ingleses ya sabéis que no tienen la ñ, y la otra población, Durango. Los montes Irrana, en su lado este, se juntan con las montañas Abasco, que en otros sitios llaman colinas Abasco. Pero aquí no acaba la cosa. Si os fijáis, en la zona más allá de Tilea, en el Golfo Negro, hay un par de enclaves estalianos. Uno pertenece al barón de Sadonalba, llamado el Barón Sangriento, y su escudo de campo púrpura tiene un sol dorado de Mirmidia. El otro enclave está un poco más al norte, en el interior de los reinos fronterizos, y pertenece al señor Fulma Ortegueta, el don del Río Rojo. En este caso, el escudo es un castillo con una torre, flanqueado por una media luna y una estrella, coronado por una corona. Todo ello rojo sobre campo azul. Ambos aparecen también en el reglamento y son nombrados como príncipes estalianos expatriados. Bien, este es el mapa oficial actualmente. Pero como os decía antes, hace unos meses se filtró un mapa más completo que fue borrado a las pocas horas. Pero hemos podido recuperarlo y aquí lo tenéis. En este mapa vemos que hay un montón de nuevas localizaciones. Pueblos, ciudades, escudos, bosques, colinas, caminos. Y lo que es más importante, la península no está dividida en solo 2 principados o reinos, sino en 6. Porque además de Bilbali y Magrita, tenemos Novareno al noreste, cuyo escudo es la cabeza de un cánido blanco, Obregón al oeste, con un escudo con un cánido rampante, Ávila al suroeste, representado por una torre flanqueada por 2 toros rampantes de color rojo, y Cantonia al este, con un toro dorado rodeado de cadenas, un sol y una corona. De todas formas, también es indicativo que el escudo de Magrita sigue siendo el de mayor tamaño, otorgándole así una especie de dominio sobre el resto. Si queréis consultar el mapa, hemos podido recuperarlo gracias a esa aplicación, o bueno, no sé cómo llamarla, que nos permite consultar páginas antiguas de Internet, el Wayback Machine. Os pondré también el enlace en la descripción. Bien, que haya salido en la página oficial de The Old World, aunque sea temporalmente, sin duda le otorga un estatus de oficialidad. Pero no sé si sabréis que ha habido cierto revuelo con todas estas nuevas localizaciones, seguro que sí. De hecho, la gran mayoría de estas poblaciones no habían aparecido nunca en el trasfondo oficial. Y por oficial me refiero no solo a los reglamentos del juego de miniaturas, sino también a las novelas o a los libros de rol. Así pues, ¿de dónde salen? Algunas aparecieron en el Total War, como Monteñas. Y en este videojuego también aparece Nuja,
muy cerca de la ciudad que en el mapa de The Old World llaman Nerja. Otras salieron en el videojuego Manowar Corsair de 2016, pero ambos en realidad bebían de una fuente no oficial, del mapa de un autor norteamericano llamado Alfred Núñez, que diseñó su propio mapa en los años 90. Este tipo había hecho algunas colaboraciones en las 2 primeras ediciones del juego de rol de Warhammer, pero le gustaba tanto que empezó a dibujar sus propios mapas para aquellas zonas que Games Workshop o la editorial de cada edición del juego de rol no habían desarrollado suficiente. Actualmente Núñez efectivamente colabora con Cubicle 7 en la 4ª edición del juego de rol, y esto también es importante subrayarlo. El caso es que los desarrolladores del Total War y del Manowar Corsair cogieron los mapas sobre Stalia de Núñez como referencia e introdujeron aquellos topónimos en los mapas del videojuego. Y ahora Games Workshop ha recogido todo esto y lo ha publicado oficialmente, aunque sea de forma temporal por el momento. En resumen, un aficionado vinculado a las primeras ediciones del juego de rol desarrolló un mapa que ahora Games Workshop ha copiado en buena medida. O más que un mapa, localizaciones de este mapa. Si queréis saber más sobre este asunto de los mapas de Núñez, también os dejo un enlace a la web de nuestro parroquiano Vago Ganapié, que no es otro que Rodrigo Merino. Y precisamente hace unos meses entrevistaron a Núñez en la wiki inglesa de Warhammer y le preguntaron al respecto de este asunto. Núñez dijo que no sabía que Total War Manowar habían utilizado algunos de sus topónimos. Y cito: «Dado que mis mapas son derivados de la propiedad intelectual de Games Workshop, no creo que haya razón alguna para que estos desarrolladores me pidieran permiso. Hubiera estado bien tener un reconocimiento, pero no me importa. Francamente, me alegra que hayan oficializado mis ubicaciones al incluirlas en productos autorizados de Warhammer». En cuanto a la creación de su mapa, Núñez dijo lo siguiente: «Inicialmente tomé las ciudades que aparecían en los mapas publicados en el libro de reglas de la primera edición y del material oficial de Warhammer Fantasy Role Playing. Más tarde añadí algunas de las mencionadas en las novelas de Black Library. Finalmente abandoné esta práctica al descubrir que no había un editor en Black Library que mantuviera la continuidad entre sus escritores. Abro paréntesis, cosa que hemos repetido en este canal en multitud de ocasiones. Cierro paréntesis. Empecé a añadir mis propios asentamientos donde me pareció que tenían sentido. También añadí asentamientos desarrollados por algunos de mis colaboradores en el fanzine Warpstone. Los nuevos asentamientos que aparecen en mis mapas más recientes son de mi propia creación». En efecto, fuera de Bilbalis y Magritta, las únicas ciudades que hasta entonces eran oficiales eran aquellas mencionadas en 2 novelas: Zaragoz, de Brian Craig, donde aparecía la propia Zaragoz y otra población llamada Walcazar, y Cargamento Maldito, donde aparecen Águilas, la colonia de Porto Real, el pequeño pueblo de Santa Bernadette y un pueblo pesquero llamado Porto Espejo, al noroeste de Águilas, que está muy cerca del único lugar donde crece una bonita orquídea llamada llama de Estal. Todas estas poblaciones están ubicadas en la región de Cantonia y la verdad es que hubiera sido genial que el escudo de Cantonia pues estuviera representado por esta flor, esta llama de Estal, pero bueno, no es el caso. De todas formas, Zaragoz y Walcazar sí aparecen, al igual que Águilas y Porto Real, aunque como veis con el nombre algo cambiado. No aparecen Santa Bernadette ni Porto Espejo, pero es normal, dado que son 2 pueblos muy muy pequeños. En cambio, aparecen Sitges, Chelven, Almagora, Javea, Ragaños y Solsona. Personalmente me gustaría escuchar cómo pronuncian Sitges los ingleses, pero tendremos que conformarnos con el traductor de Google. Sitges. No vamos a detenernos en todos los nombres curiosos que aparecen en este mapa que fue borrado, pero hay alguno reseñable. Por ejemplo, Sérpico, que lleva el nombre de una película de Al Pacino, el Reino de Obregón, que lleva el nombre de nuestra más ilustre bióloga y actriz, Belmoz, aludiendo a Belmez, Ubrique, como Jesulín, Molena, como llaman los catallanos a Penélope Cruz, Durango, Graus o, mi preferido, Pagena.
En fin, sin comentarios. Bien, una vez visto y revisto el mapa, vamos a conocer ahora un poco de su geografía e historia. Precisamente en el nuevo reglamento, el de The Old World, esta vez tenemos algo más de información que en anteriores ediciones, cosa bastante sorprendente y que ya reseñamos también en su momento. Nos informan que Estalia es una más de las regiones dominadas por los reinos humanos al sur de Bretonia y el Imperio, junto a Tilea y los reinos fronterizos. Nos cuentan que según sus historias fue la primera región donde se estableció la raza humana. En otras fuentes añaden la frase siguiente: al menos según sus habitantes. Y es que es evidente que dado que los humanos llegaron de Oriente, como los Reyes Magos, este lugar sería en realidad de los últimos donde se asentaron. Pero bueno, se describe Estalia como una región seca y árida al norte y fértil al sur. Hay muchos puertos y sus gentes son buenos navegantes y comerciantes. Pero quizá lo más destacable es que la península no está unificada bajo un poder central. Un conglomerado de reinos y ciudades se reparten el territorio, aunque hay dos de ellas que destacan por encima del resto: Bilbali al norte y Magritta al sur. Esta organización político-territorial la podríamos llamar como un conglomerado de pequeños reinos independientes. En el libro Cargamento Maldito, por ejemplo, se habla del Marqués de Águilas y se menciona, en general, a los marqueses de Estalia. Comprobé en la versión original en inglés que la palabra estuviera bien traducida y fuera marqués, y en efecto la traducción al castellano es la correcta. Sin embargo, si nos fijamos en el mapa misterioso, Águilas no es un reino en sí, sino que forma parte del territorio de Cantonia. De Cantonia también conocemos a otro título nobiliario, el de duque de Zaragoza, y ninguno de ellos extiende su poder más allá de su ciudad, así que deberíamos entender que por encima de duques y marqueses existe algún tipo de gobernador que perfectamente podríamos llamar rey. La información que voy a dar ahora es muy antigua, de la primera edición del juego de rol, de cuando el rey de Bretonia se llamaba Charles de la Cabeza de Oro. Pero bueno, ahí va. Según el libro dedicado a Marienburgo, conocemos los nombres de los reyes actuales tanto de Bilbali como de Magritta. El rey de Bilbali, o reina en este caso, es Juana la Roja, mientras que el rey de Magritta, que parece ser bastante pusilánime o un poco pusilánime, es Carlos IX. Gracias al libro de rol Arsenal del Viejo Mundo, de segunda edición, conocemos también la moneda que circula en Estalia. Si estáis viendo el episodio en YouTube, os pongo una imagen en pantalla. Esto sería un excelente, que es la moneda de mayor valor en Estalia y luce un castillo en el anverso y la familia gobernante de cada reino en el reverso, y es una moneda de oro. La moneda de plata se llama real, con un pez en el anverso y la fecha de su acuñación en el reverso. Y finalmente la moneda de cobre o bronce, el llamado duro, que lleva una balanza de mercader en el anverso y la bandera del reino en el reverso. En cuanto a su religión, tienen el mismo credo politeísta que en el Imperio y en Tilea, con Ulrich, Manan, Verena, etc. Sin embargo, así como en el Imperio adoran especialmente a Sigmar y Ulrich, aquí la patrona indiscutible es Mirmidia. Mirmidia, de la que hablaremos enseguida, es la diosa principal del panteón estaliano y comparten este aspecto con los tileanos, si bien sus dogmas no son exactamente iguales y existe una rivalidad abierta y nada disimulada entre tileanos y estalianos. Según el libro Cargamento Maldito, en la ciudad de Águilas había un cardenal, del cual no se menciona su dios patrón, pero evidencia una jerarquía también similar a la del imperio. Sí sabemos que el templo principal de Mirmidia se encuentra en la ciudad estaliana de Magritta y se le conoce con el nombre de Arche-Ecclesiastium. El líder de la religión mirmidiana recibe el título de Última Águila y actualmente el cargo lo ostenta Isabella Giovanna Lucelli. Ojo, una mujer. Porque efectivamente el mirmidiano es uno de los cultos más igualitarios que hay en cuanto a sexo. ¿Y qué es Mirmidia? Pues esta diosa es la diosa de la ciencia de la guerra, quien valora tanto la destreza y el valor en combate individual
como la astucia táctica de un comandante en el campo de batalla. Es la diosa de la guerra, entendida como un arte donde se juzga las habilidades, el honor y el coraje de los hombres. Este incluye aceptar la clemencia de un enemigo abatido o la rendición de una ciudad vencida, antes que masacrarla. El culto tiene sus propias fuerzas armadas, incluyendo 3 órdenes de caballería: los Caballeros del Sol Llameante, la Orden de la Lanza Justiciera y la Orden del Águila. Gracias a la novela Zaragoz, sabemos también que el dios Solcan goza de adeptos en Estalia. Solcan es el dios de la justicia vengativa, un tanto estricto con todo. Con las novelas de Brunner supimos también que Solcan está bien considerado en Tilea. En el libro de rol Archivos del Imperio, volumen 3, afirman que hay un culto de Solcan denominado la Orden de la Luz y de la Ley, cuyos inquisidores tienen cierta influencia en las cortes de Estalia, además de las de Tilea. Y fue precisamente esta orden quien fue masacrada por Belacor en el año 1586, mientras tenía en su poder a Necrodomo el Loco. Y fue esta misma orden quien se enfrentó también al demonio llamado Mardak en Remas, en un episodio que sucede en el primer o en el segundo libro de la saga de Brunner. Como veis, si uno va tirando del hilo y buscando anotaciones en varios libros, hay muchísimas más conexiones en el trasfondo de lo que uno podría creer. En cuanto a las fuerzas militares estalianas, dado que la península no está unificada, cada reino o feudo tiene sus propias tropas. Las más habituales en estos ejércitos es la infantería semipesada, armada con picas y los ballesteros, apoyados todos ellos por caballería de distintos tipos. Se subraya la buena calidad de los caballos estalianos. Al lado de todos ellos también pueden encontrarse regimientos templarios, especialmente los caballeros de la Orden del Sol Llameante. Y se menciona también la utilización de mercenarios. Aquí me gustaría mencionar al famoso regimiento de renombre, la Legión Perdida de Pirazzo. Pese a la creencia general, esta gente no son mercenarios estalianos, sino tileanos, dado que provienen de la ciudad de Tobaro, que está en la península estaliana, pero políticamente y culturalmente pertenece a Tilea. Tilea curiosamente, en Warhammer, Tilea no es una península, es una bahía. Tilea es todo lo que rodea el mar de Tilea. En la lista de ejército de tropas aliadas y mercenarias de tercera edición del juego encontramos algunas entradas referentes a Estalia. Se menciona a un famoso mercenario llamado González el Cruel, y aquel era el nombre del presidente de España en aquella época, cuando se escribió ese libro. Y entre las tropas mercenarias encontramos las siguientes unidades: caballeros estalianos, caballeros que se han empobrecido y se han visto obligados a trabajar como soldados de fortuna, o simplemente aventureros que han dejado atrás a sus decadentes estados feudales. Tenemos también a los villanos de villa, no de malas personas. La infantería típica con armadura ligera, espada y escudo. Se dice que son fieros y agresivos y que proceden de las bandas de bandidos y renegados que pueblan aquellas tierras. Y por último, los bandoleros gringos, unidades de arcabuceros reclutados entre los bandoleros de Estalia, que incluyen también fugitivos y aventureros de otras tierras. De nuevo, en el libro Arsenal del Viejo Mundo, nos encontramos con un poco más de información en este aspecto. Se dice que, a diferencia del Imperio de Bretonia, los estalianos prefieren ir más ligeros de armadura, anteponiendo la rapidez y agilidad con la espada a la protección de una armadura completa. Se destaca especialmente la habilidad de sus espadachines y se añade que llevan también ropas coloridas, capas y grandes gorros emplumados. De hecho, fue en Estalia donde se desarrolló el arte de la esgrima con el florete y el estoque. En el reglamento de la misma edición nos cuentan que el estilo de esgrima más perfeccionado es el que desarrolló el maestro Figueroa y que se llama estilo diestro. Y por extensión se llama diestros a aquellos espadachines que practican no solo esgrima, sino el estilo del maestro Figueroa. No hay referencias a Estalia en las 2 primeras ediciones de Warhammer Fantasy Battles, pero en la tercera tenemos también una breve descripción de la región. En un par de párrafos se explica que Estalia difiere de las grandes naciones humanas del norte en varios aspectos,
Es una tierra mucho más cálida y seca, y de nuevo se repite que no son una nación unida, sino compuesta de varios reinos. Además, de nuevo, por su posición geográfica lejos del norte, las incursiones del caos son mucho menos frecuentes. En cambio, a menudo estos reinos entran en conflicto entre sí. En cambio, lo que sí se menciona es que a menudo estos reinos entran en conflicto entre sí, o contra otros reinos o ciudades cercanas, ya sea de Tilea, de Arabia o de Bretonia. Los reinos en las montañas Irrana son algo más salvajes y desorganizados, mientras que los reinos de la costa tienen grandes ciudades con sólidos castillos. Los estalianos en general son grandes navegantes y comerciantes, y destacan especialmente Magrita, que controla el Mar del Sur, y por primera vez se cita la tradición que dice que los estalianos fueron, pues eso, ¿no? Como comentaba antes, los primeros humanos que llegaron al Viejo Mundo. Obviamente, esto es una aseveración que dicen los propios estalianos y que evidentemente no es cierta. En el reglamento de Cuarta, el mapa del Viejo Mundo se establece ya tal como fue durante 25 años, y en Estalia aparece ya Bilbali además de Magrita. Pero en toda la edición no se aporta información adicional. Estalia solo ocupa medio párrafo en el bestiario y se repite aquello de que hay varios reinos y que son grandes viajeros y comerciantes. En quinta edición encontramos algo más de material en el libro de Ejército Mercenarios de 1998, pero contrariamente a lo que recordaba, mucho menos de lo que creía. O sea, creía que había mucha más información de la que realmente hay. Sorprendentemente, en el reglamento de The Old World se le concede mucho más espacio e incluso se cuenta algo de su historia que hasta entonces solo había aparecido en los libros de rol. En relación a los asuntos de la guerra, se afirma que los regimientos estalianos están bien equipados con ballestas y picas y entrenados en la forma de combatir de forma muy parecida a los regimientos mercenarios de Tilea. Curiosamente, el único lugar donde he encontrado una referencia a la palabra tercio procede del libro Monstruos Arcanum de octava edición, pero se describen no con picas sino con gujas, que es un tipo de arma similar a la lanza, por lo tanto mucho más corta que la pica, pero con la punta más grande y ancha. Es ahí donde aparecen también un par de ciudades estalianas desconocidas hasta entonces y que no aparecen en el mapa actual, Largoz y Geulata. Precisamente el rey de Largoz, llamado Vidar VII, emprende una campaña contra la vecina ciudad tileana de Bedenza y ahí nos describen cómo es su ejército. Es un ejército que tiene caballería pesada mercenaria, regimientos de bandidos reclutados en las montañas, este tipo de regimientos armados a la vez con gujas y ballestas y que denominan tercios, y una unidad de devotos de Mor llamado Mortiara. Y quizá lo más sorprendente, una manada de pieles de lobo, que son los licántropos de Warhammer. Pero bueno, este libro al final se trataba de vender este tipo de miniaturas monstruosas, así que no es de extrañar que los incluyeran en algún sitio. En este mismo libro encontramos un poco más adelante que el mayor coloso Necrofex en tiempos recientes es el llamado Hija de la Oscuridad y que precisamente se encuentra en Estalia. La nigromante Leonora Nabre fue perseguida por los estalianos debido a sus terribles crímenes, así que decidió atarse ella misma a uno de estos constructos tan complejos antes de ser capturada y destruida. Causó el terror en la región durante más de un siglo. Conocemos muy poco sobre la historia antigua de este territorio, y estos datos se entremezclan con rumores y leyendas. Según algunos mapas, los elfos construyeron algunas colonias en sus costas durante el cuarto y el tercer milenio antes de Sigmar, al igual que hicieron a lo largo de toda la costa del Viejo Mundo. Sin embargo, no conocemos ni una sola ubicación exacta de ninguna de ellas, salvo por la mencionada anteriormente en el mapa de The Old World. Así como sabemos que muchas de las grandes ciudades actuales del Viejo Mundo, como Langil, Bordeló, Remas, Tobaro, Marienburgo o Erengrado, o incluso la propia Aldor, fueron en sus inicios colonias élficas, sobre Estalia no se menciona nada.
Lo más que podemos hacer es suponer que cuando los elfos abandonaron el viejo mundo, los humanos que habían empezado a llegar del este ocuparon aquellas tierras al igual que hicieron en la vecina Tilea. Es cierto que Tilea y Estalia comparten ciertos senderos al inicio de sus civilizaciones, pero esta forma de contar las cosas, como en Tilea pasaba algo, pues en Estalia también, es muy poco serio, así que vamos a evitarlo. La información más antigua que he encontrado procede del libro de rol de segunda edición Tomo de Corrupción, donde se afirma que los ejércitos de Setra el Imperecedero, rey de reyes de Nehekhara, conquistó Estalia, además de Tilea y los reinos fronterizos. Bueno, eso no es lo que aparece en los libros de reinos funerarios. El imperio de Setra, alrededor del año menos 2400, se extendió hasta las Montañas Negras, que fue donde el rey de reyes se dio cuenta de que no podría conquistar el mundo entero en una sola vida humana. Y 1000 años más tarde, en el menos 1200, el rey Alcadizar hizo renacer la grandeza de Nehekhara y recuperó muchos de los territorios que había conquistado Setra. Os muestro en pantalla el mapa que aparece en el libro de sexta edición de los Reyes, donde se puede apreciar que las tropas de Alcadizar efectivamente tomaron bajo control las tierras yermas, los reinos fronterizos e incluso Tilea, pero no Estalia, que de nuevo se queda fuera de los grandes eventos de la historia de Warhammer. En medio de esta cronología ocurrió la Guerra de la Barba, por cierto, pero para su desgracia tampoco hay registro alguno de lo que ocurrió entre enanos y elfos en toda la península. Así que lo único cierto es que no sabemos nada de nada sobre Estalia hasta que apareció un personaje llamado Mirmidia. Y esto ocurrió también entre la época de Setra y de Alcadizar. Hemos mencionado varias veces a esta diosa en episodios anteriores, pero hoy contaremos su historia. Mirmidia es una diosa, hija de Mor y de Verena, y hermana de Shalia, y su figura estaba relacionada inicialmente con la civilización, la belleza, el arte y el honor. Uno de sus 3 libros sagrados, el Velón a Mirmidia, cuenta que cuando Tilos quiso construir su gran ciudad, pidió ayuda a Mirmidia. Esta ciudad, en algunas tradiciones, se llama Tilos, como su fundador, y en otras Kavzar. Como os contamos en el podcast de los Skaven hace apenas unos meses, esto ocurrió hacia el año menos 1800. En esta época, el viejo mundo era el campo de batalla donde enanos y elfos se disputaban la hegemonía. Sin embargo, Kavzar quedaba bastante alejada de cualquier Karak o colonia élfica. También estaba lejos de Khemri, donde Nagash ya había empezado a construir su pirámide negra en esos momentos. El caso es que Mirmidia ayudó a Tilos a construir una gran ciudad para que los humanos que estaban llegando procedentes del este pudieran resguardarse. Sin embargo, Tilos era arrogante y quería construir una torre en la ciudad más alta que cualquier minarete elfo. Mirmidia advirtió en varias ocasiones del vano esfuerzo que eso suponía en pro únicamente de la vanidad y el orgullo del propio Tilos, pero sus consejos cayeron en saco roto. Cansada, decidió abandonar a Tilos, asegurando que volvería cuando su gente conociera de nuevo el honor. Ya sabemos lo que ocurrió con Tilos, y enseguida veremos lo que ocurrió con Mirmidia. Siglos más tarde ya no quedaba nada de Kavzar, pero los descendientes de aquellos que habían vivido alrededor de la antigua ciudad aún deambulaban por ahí. Y Mirmidia efectivamente retornó. Pero antes de hablar de ello, nos vamos a detener en la mención más antigua de Magritta. En el año menos 1017, Busoran, el padre del clan vampírico Necrarca, arribó a Estalia después de viajar por Arabia y Tilea. Era una época en la que el vampiro estaba sediento de conocimiento y quería superar a su maestro Nagash, ahora que había muerto. En algún momento supo que en el templo de Mirmidia, ubicado en Magritta, había una biblioteca impresionante. Así que levantó un ejército de no muertos y se lanzó contra la ciudad para robar aquellos volúmenes que le interesaran. Especialmente uno en particular. Tal y como se describe aquí, Magritta ya era una ciudad populosa con un ejército armado con escudos y lanzas de bronce, bien entrenado y disciplinado. Y el templo de Mirmidia se alzaba poderoso dentro de la ciudad. Busoran cruzó a sangre y fuego la urbe hasta llegar ahí,
y pese a la férrea voluntad de sus defensores, finalmente entró en el templo. Sin embargo, ahí le esperaba un viejo conocido, el dragón rojo, Aborash. Y no estaba solo, le acompañaba su mano, es decir, sus 4 hijos vampíricos. Había sido Aborash quien había entrenado a las tropas de Magritta, al igual que hiciera en Bel-Aliad y en Estrigos posteriormente. El padre del clan Dragón Sangriento le cortó el paso y le prohibió tocar la biblioteca. Buzoran le preguntó que qué hacía ahí, a lo que el otro vampiro respondió: «Se lo debo a ella», mirando a una estatua de Mirmidia. Entonces mandó su lanza al aire, la recogió al vuelo y la lanzó contra el corazón de Buzoran. La historia termina aquí, pero de alguna forma el bueno de Buzoran no murió y volvería a Magritta mucho más tarde. Bien, en los siguientes 1000 años no sabemos nada, pero en el año 20 del calendario imperial se produjo el regreso de Mirmidia tal y como había prometido. Pero no lo hizo en forma divina, sino reencarnada como una mortal, es decir, como un avatar. Según el libro de rol A las Armas, esto ocurrió en el año 20, así que fue prácticamente contemporánea a Sigmar. Recordemos que el año 1 no es el nacimiento de Sigmar, sino su coronación como emperador. Sigmar ya tenía 30 años y gobernó hasta el año 50, teniendo 80 tacos. Existe una controversia respecto a la ciudad donde nació Mirmidia como mortal. Y de hecho hay quien piensa que ni siquiera eso ocurrió en realidad, sino que se trata de una leyenda. Pero bueno, en cualquier caso, la tradición tileana asegura que fue en Remas y que luego conquistó Estalia. Y la tradición estaliana asegura que nació en Magritta y que la conquistada fue Tilea. Sea como fuere, los primeros años de su vida fueron tan duros y las experiencias tan terribles que Mirmidia decidió abandonar el camino de la paz y coger las armas para defender la justicia. Gracias a una carta del libro de rol Tomo de Salvación, sabemos que sus padres mortales murieron siendo Mirmidia aún una niña. Sus tíos, unos granjeros muy pobres, se encargaron de ella, pero por alguna razón la odiaban y la obligaban a trabajar de sol a sol. Cuando llegó a la mayoría de edad, la entregaron a un noble local con la perspectiva de que les redujera sus impuestos. Y aquel noble era aún peor que sus tíos. Abusó de Mirmidia y la humilló, hasta que en un momento dado la chica ya no pudo soportarlo más. Cogió una lanza ceremonial de la colección del noble y se la clavó en su vientre. Desde entonces nunca volvió a caminar sin una lanza. Con el paso de los años, Mirmidia se convirtió en una guerrera experta y una líder carismática. Además, logró reunir a un reducido número de grandes guerreros a su lado. Y juntos lograron, en una década, unir las ciudades de Estalia y Tilea bajo un mismo reino y limpiar las tierras de sus enemigos. Pero ojo, aquí nunca se menciona qué tipo de enemigos eran. Es muy curioso porque sería muy fácil simplemente poner que había pieles verdes por ahí, pero no. En ninguno de los relatos sobre Mirmidia se dice contra quién lucharon. En una ocasión, por ejemplo, salvó la vida a una mujer de raza negra llamada Nahmut, quien sería conocida como la Dama Oscura o la Doncella Oscura. Nahmut le advirtió de una traición por parte de un humano, Iscarius, que pretendía matar a Mirmidia. Y con esta información, Mirmidia logró una aplastante victoria aquel día en una batalla conocida como la masacre de los 3 desfiladeros. Pero como veis, la única referencia a enemigos, pues se trata de enemigos humanos. Se cuenta también que durante su vida mortal se enamoró de un noble estaliano llamado Ottokar, el cual llegó a gobernar Magritta gracias a la propia Mirmidia. Según el libro de rol A las Armas, Ottokar se reveló como un tirano cruel mientras su amada estaba en campaña, y temiendo sus represalias a la vuelta, organizó su asesinato. Por otro lado, gracias a la saga de la vampira Genevieve, sabemos de la existencia de un dramaturgo llamado Jacopo Tarradash. Pues bien, este tipo escribió una obra llamada Los amores de Ottokar y Mirmidia, donde la historia va más allá, y Tarradash retrata a Ottokar como un tirano, sí, pero arrastrado a todos estos hechos sangrientos por nobles intenciones. Y de hecho en su obra hay una frase atribuida al propio Ottokar
que refleja muy bien el trasfondo del personaje y dice lo siguiente: uno hace lo que debe hacer por aquellos a quien ama sin importar las consecuencias. En fin, esto ya es nivel bastante avanzado de trasfondo de Warhammer. Nada mal, muy interesante las obras de Tarradash. Y así fue que el día en que iba a ser coronada reina, Myrmidia fue alcanzada por un proyectil envenenado y murió. Pero la huella dejada sobre Estalia y Tilea fue tan grande que su culto se convirtió rápidamente en la principal religión de estos territorios, y sigue siéndolo en la actualidad. Muy poco sabemos del destino de Estalia durante los siguientes 2500 años. Sabemos que se fundaron ciudades en Tilea, que Plagascaven desarrolló su enorme imperio subterráneo a través de túneles, algunos de los cuales, por cierto, pasan por debajo de Estalia. Sabemos que Gilles le Breton fundó Bretonia en el 979, que la flota de Setra atacó las costas de Bretonia en un par de ocasiones. Los Pieles Verdes hicieron lo mismo en Tilea y en la misma Bretonia, pero ninguno de estos sucesos tuvo aparente repercusión sobre Estalia pese a su cercanía geográfica, como si nunca hubiera existido. Tan solo en el reciente suplemento sobre Cathay en el Viejo Mundo, El amanecer del Dragón de la Tormenta, podemos leer algunas de las mayores guerras o amenazas que ha padecido esta tierra. Lo más habitual dicen en este libro, son los Pieles Verdes que bajan de las montañas de Irrana, y se afirma que los catayanos ayudaron en el pasado a los estalianos a luchar contra los orcos, lo cual es francamente raro, y que no son pocas las ocasiones en que han sido atacados por reyes funerarios procedentes de Nejecara. Por otras fuentes sabemos también que Drakkars Norses empezaron a saquear las costas de Estalia y Tilea y también de Arabia hacia el año 800, y que en el siglo XIII los corsarios árabes empeoraron la situación en alta mar. Recordemos que los corsarios no son otra cosa que piratas patrocinados por un estado. Pues bien, las principales ciudades de la costa de Arabia descubrieron que capturar, saquear y secuestrar naves que comerciaban por el mar de Tilea y el mar del sur era una actividad que les reportaba grandes beneficios. Las ciudades tileanas trataron en vano de neutralizar esta amenaza, pero ya hablaremos de ello cuando dediquemos un podcast a Tilea. En el reglamento de Sexta, en la descripción de cómo jugar en un escenario, se nos cuenta que en el año 1214 había una colonia élfica en la costa estaliana llamada Tot Ista. Como he comentado antes, en ningún otro documento que yo conozca aparece la localización de colonia élfica alguna, a excepción de la marcada en el mapa de Warhammer The Old World. Aquí tenemos otra, pero en una fecha tan lejana a la época de la colonización élfica como el siglo XIII, más de 2000 años después de que terminara la Guerra de la Barba. Bueno, bastantes más. Quizás se tratara de una colonia fundada posteriormente, o quizás simplemente apareció en el trasfondo por conveniencia. Pero bueno, el caso es que ahí está. Se cuenta que fue atacada por una horda de orcos y goblins que huían de Bretonia. Los defensores trataron de resistir hasta que llegaran los refuerzos, pero al final tuvieron que huir hacia el puerto y abandonar la colonia, que quedó en manos de los orcos y fue destruida. ¿Alguna mención sobre los estalianos sobre cuyo territorio se encontraban? Ninguna. Algo más conocido para el público sobre la historia de Estalia es sin duda la Guerra de Arabia del siglo XV, más conocida como la Cruzada de Arabia. En el año 1435, un hechicero árabe llamado Jafar, procedente de las tribus nómadas del interior de Arabia, consiguió unificar un gran número de clanes gracias a su carisma y liderazgo. Pero no se detuvo ahí. En los siguientes años consiguió conquistar la mayor parte de ciudades independientes de la costa, Al-Haik, Kofer, Lashiek y Martek, entre otras. Así unificó el país por primera vez, creando el denominado Sultanato de Arabia. Según algunas versiones, Jafar se había aliado con los llamados Jinn, criaturas elementales para unos, demonios para otros, que serían los genios de la lámpara de Warhammer. Y también hizo un pacto con los Skaven, quienes le ayudaron a cambio de piedra bruja. Incluso hay un libro, Tormenta de Magia, donde se dice que Jafar pactó con el propio Tzeentch para obtener poder. Sea como fuere, era un hombre malvado, pero astuto.
y aún así fue engañado por los aún más astutos Hombre Rata. Según su libro de quinta edición, y creo que es el único lugar donde se menciona, Jafar invadió Estalia porque los Skavens le habían engañado, diciéndole que los estalianos pretendían conquistar su tierra. Y así, en el año 1448, un gran ejército árabe cruzó el mar e invadió toda Estalia. El ataque debió coger desprevenidos totalmente a los estalianos, ya que nunca pretendieron atacar Arabia. Así que en un solo año asoló sus tierras y Magrita cayó en su poder. También la ciudad tileana de Tobaro fue asediada. Innumerables estalianos fueron esclavizados y vendidos en los mercados de esclavos de la Shiek. La cuestión es que, a diferencia de otras ocasiones, aquel devastador ataque tuvo una consecuencia que Jafar no había previsto. Tan aplastante fue su victoria que el rey Luis el Justo de Bretonia pensó que era posible que los árabes siguieran con su expansión hacia el norte y que tarde o temprano planearan atacar Bretonia. Así que, anteponiéndose a dicha situación, el rey reunió un gran ejército para atacar a los árabes en Estalia. Un ataque preventivo. Vaya, el segundo, porque claro, Jafar ya hizo un ataque preventivo debido a la mentira de los Skaven y ahora vemos que va a tomar su propia medicina con los bretonianos. No solo eso, el rey Luis envió emisarios al emperador Frederick III y a sus condes electores para que se unieran a su causa, dado que, desde la óptica bretoniana, pues los imperiales también estarían en peligro. Así que se convocó un concilio en la ciudad de Altdorf y las hostilidades entre los candidatos al trono imperial en ese momento cesaron. Recordemos que estamos alrededor de 1450, hace 90 años que el trono imperial estaba disputado entre los partidarios de la elección electoral y los emperadores otilianos. Es decir, que había dos hombres autoproclamados emperadores y las provincias se habían dividido entre las que apoyaban a uno u a otro en función de sus intereses. No era una guerra civil constante, pero estaban ciertamente en conflicto. El caso es que, ante la amenaza árabe, las hostilidades se dejaron a un lado y los condes imperiales dejaron una pequeña cantidad de tropas para la causa. En cambio, algunas órdenes de caballería que no estaban ligadas al mandato de los condes sí decidieron apoyar abiertamente y totalmente a los bretonianos. De esta forma, por primera vez en la historia, bretonianos e imperiales lucharían juntos para afrontar una amenaza común. Y lo que es más singular aún, es que lo harían en tierras ajenas. Una descomunal hueste de guerra se reunió en Brión y la cruzada se preparó para avanzar hacia el sur. El sultán Jafar, al ver tan poderosa fuerza, comprendió que no tenía ninguna posibilidad de vencer y huyó con la mayor parte de sus tropas de vuelta a Arabia. Tan solo un jeque, llamado el emir Bazar el Cruel, desobedeció la orden y permaneció plantando cara. Con los miles de esclavos estalianos a su disposición, fortificó la ciudad de Magrita. La coalición de bretonianos e imperiales se internaron en Estalia y lo que vieron les enfureció aún más. En su retirada, los árabes lo habían arrasado todo. Aldeas y ciudades calcinadas y sus habitantes esclavizados o asesinados. Cuando se hubieran asegurado de que no quedaba ningún otro foco de resistencia árabe, se puso asedio a Magrita con una parte de las tropas. El asedio, por cierto, duraría nada menos que 8 años. Y el resto de tropas, mientras tanto, decidieron embarcar en los puertos estalianos y llevar la guerra a Arabia. El ejército cruzado desembarcó en el gran puerto de Kofer. La ciudad había sido fortificada, pero los viejomundanos traían consigo la cólera para vengar la destrucción que habían visto en Estalia. Por su parte, Jafar se retiró hacia la ciudad de Al-Haik, junto con la mayor parte de sus tropas. El sultán confiaba en que las condiciones climáticas de Arabia, muy diferentes a las de Bretonia o el Imperio, terminarían por acabar o desmoralizar el ejército cruzado. Y en verdad, los caballeros lo pasaron mal, pero no flaquearon. 1 año tardaron en alcanzar Al-Haik, y ya estamos en 1451, pero aquello no había derrumbado sus ánimos, sino todo lo contrario. Además, al llegar a la ciudad contaron con un aliado inesperado. Algunas tribus árabes estaban cansadas del tiránico gobierno de Jafar y le traicionaron.
De forma que el asedio en realidad no fue tal. La guerra se decidió en campo abierto, frente a la ciudad. Ambas huestes chocaron frente a los muros de Al-Haik y las pesadas caballerías de los cruzados barrieron a las más ligeras de los árabes. Y el propio Jafar murió ensartado por una lanza bretoniana. Con el sultán muerto y la mayor parte de su ejército derrotado, los bretonianos se dieron por satisfechos y terminaron su cruzada. Recordemos que entre ellos apareció también el propio Aborash y aquel que posteriormente sería conocido como el Duque Rojo, que recibió el beso de sangre al final de la cruzada. Pero los imperiales, especialmente las órdenes de caballería, querían terminar con las fuerzas árabes de un modo completo y liberar a los esclavos estalianos que pudieran, así que siguieron combatiendo a los dispersos grupos que había aún en la inmensa Arabia. Esta campaña se prolongó durante casi un siglo y estas órdenes de caballería ganaron muchas riquezas y prestigio. Pero esa ya es otra historia. Mientras Jafar era derrotado a las afueras del Haik, el sitio a Magrita continuó y se alargó hasta el año 1456. Fue en esta batalla donde se forjó la verdadera fundación de los Caballeros del Sol Llameante, al menos en lo que atañe a su credo, porque la orden ya existía con anterioridad, pero no era devota a ninguna deidad especial, con lo cual suponemos que el nombre era otro, el nombre de la orden, y estaba afincada en el imperio. Nada menos que 60 de sus miembros se encontraban en el asedio y en un momento dado pudieron penetrar al interior de Magrita. Sin embargo, parece que una vez dentro las cosas no fueron como estaban previstas y estos caballeros quedaron arrinconados al lado del templo de Mirmidia. Los árabes, concretamente la guardia de la Cimitarra Negra, los rodearon y los caballeros se dispusieron a vender caras sus vidas. Pero entonces un temblor de tierra hizo que una inmensa estatua de Mirmidia cayera sobre sus enemigos, aplastando a multitud de ellos. Los caballeros aprovecharon la ocasión para escoltar a varios centenares de estalianos fuera de la ciudad hasta un lugar seguro. Tras aquel milagro, los caballeros, y con ellos la orden al completo, se convirtieron al culto de Mirmidia. Yo creía que este episodio había sucedido al inicio de la guerra, cuando Jafar atacó Magrita por sorpresa. Pero en el libro de rol de cuarta edición A las armas se describe un poco más este episodio y lo fechan en 1456. Lo primero que pensé es que se habían equivocado de fecha, porque la guerra en Arabia ya había concluido. Pero luego descubrí que el asedio para recuperar Magrita sí que continuaba en pie. Iluso de mí, creía que los de Cubicle 7 se habían equivocado. Y no era así. Hay que añadir un dato más sobre la guerra de Arabia. Por alguna razón que no alcanzo a comprender, en el último suplemento de Warhammer The Old World se cuenta brevemente esta guerra, pero en lugar de árabes, los cruzados se enfrentaron a los no muertos. En lugar de viajar hasta Arabia, viajaron hasta la tierra de los muertos. No aparece la palabra árabe ni Jafar en ningún lado, lo cual es bastante difícil tratando de contar la cruzada. Nos encontramos ante otro caso de si no lo escribo no existe, como ya ocurrió con los Scavens. No sé por qué razón lo han hecho, pero me resulta lastimoso. Y esto teniendo en cuenta que en el reglamento de Tou sí aparecía la mención a los árabes. Y ya para doblarla del todo, en ese mismo apartado del reglamento cambiaron otro punto del canon que había hasta entonces, porque según este reglamento, durante el siglo XV los árabes habrían realizado varios ataques sobre los reinos estalianos y habrían incluso creado sus propios reinos durante décadas. Tanto es así que en la actualidad habría varios miembros de la nobleza estaliana que descenderían de aquellos árabes. Bueno, en fin, ellos sabrán. Seguimos con la historia. En el libro de rol de primera edición aparece varias veces mencionada una guerra de religión, donde los árabes bajo el sultanato de Dariz-e-Kabir quisieron conquistar el viejo mundo y vengarse de las cruzadas. Pero no he encontrado nada más sobre este asunto que parece que Games Workshop decidió borrar del trasfondo. En cualquier caso, tampoco se menciona específicamente Estalia en esta campaña, aunque sería el objetivo más lógico y más cercano. El siguiente momento del que sí tenemos algo más de información es durante la llamada Guerra de la Sangre o Guerra de la Muerte.
El libro de Condes Vampiro de sexta edición cuenta que un vampiro necrarca de Estalia llamado Nourgul alzó un ejército de decenas de miles de soldados, un ejército que había estado formado durante 1 millar de años. Venció, dicen, al condottieri de Estalia, lo cual es o una mala traducción o una mala escritura. Los condottieri, que en italiano es plural, serían señores de la guerra, mercenarios que habían logrado tal punto de poder y número de tropas que terminaban por convertirse en reyezuelos de una región, mucho más propio de los reinos fronterizos que de Estalia. Pero bueno, el caso es que este Nourgul atacó finalmente Magrita. El objetivo de aquella guerra era tan solo conseguir un libro sagrado que estaba depositado en el interior del templo, en su biblioteca, el llamado Tomo de la Sabiduría. El vampiro entró en el templo y allí fue aniquilado, pero no se dice cómo. Sin embargo, el vampiro no fue destruido del todo, porque se dice que tardó décadas en recuperarse. Según el libro de rol Amos de la Noche, esto ocurrió en 1750. Y según el reglamento de The Old World, en aquella ocasión fue la propia diosa Mirmidia quien destruyó al vampiro. Pues bien, en el libro Master of Death nos revelan que este vampiro no era otro que el propio Busoran, y que este era el nombre con el que se le conocía en Estalia y Tilea. Una historia bien enlazada por parte de Josh Reynolds, el autor de Master of Death. Así que, como os decía antes, Busoran volvió para saquear la biblioteca que miles de años antes Áboras le había impedido tocar, pero tampoco pudo conseguirlo en esta ocasión. Como apunte adicional, en esta época Busoran ya no tenía su cuerpo original, sino que se había transferido al de su discípulo Melchior, y 400 años más tarde haría lo propio con Zacarías el Eterno. Hacemos un salto ahora de varios siglos, pero continuamos hablando de la no muerte. Fue hacia 2410-2420 que un joven nigromante llamado Heinrich Kemmler apareció en escena en el Viejo Mundo. Después de emprender un peregrinaje hasta Nagashizar y sobrevivir, había visto aumentados sus poderes. Sin embargo, entró en conflicto con un vampiro del clan necrarca llamado Brachnar el Condenado. Ambos libraron varias batallas, algunas de las cuales transcurrieron en Estalia, pero sus acciones no tuvieron más repercusión sobre la nación, así que dejaré esta historia completa sobre Kemmler en un episodio especial, que sé que hay mucha gente que le tiene cariño. Como dato curioso, en 2499, un hechicero estaliano llamado Mendoza logró hacerse con un pergamino élfico que era la copia de una tablilla sagrada de oro, una tablilla que contaba la historia de Itza, la primera ciudad de los hombres lagarto. El duque bretoniano Jonquil de Brion puso a trabajar a Mendoza en su traducción para ver si ahí encontraba alguna indicación, alguna pista sobre la posible ubicación de tesoros en Lustria. Desafortunadamente para el duque no fue así y no le importaba mucho la historia, así que acabó llevando su flota a saquear Arabia. Pero el documento, que podéis ver en el libro de Hombres Lagarto de Quinta, es una de las pocas fuentes de conocimiento que tienen en el Viejo Mundo sobre los ancestrales, los Slan y los hombres lagarto. Y así llegaríamos al fin a la actualidad, 2520, que es la situación que se refleja en las novelas de Cargamento Maldito y de Zaragoza. Aunque, como veréis, estas novelas se ubicarían hacia 2500. Y estas, como hemos mencionado antes, no aportan mucho más que información que la de un país soleado, alejado de las grandes guerras, con conflictos internos, con buenos puertos y castillos y dividido en un gran número de reinos. Además de esta historia, me gustaría incluir también algunos datos curiosos, puntuales, que aparecen en otras fuentes. Por ejemplo, en el libro La Reina Serpiente, de Josh Reynolds, Godric y Félix pasan por un puerto pirata llamado Puerto Manglar, en la costa oriental de las Tierras del Sur. Según la novela, y cito, era un puesto avanzado y un faro para aventureros, criminales, piratas y cazatesoros de toda índole y procedencia.
Exploradores de Cathay habían puesto sus cimientos hacía varios siglos y desde entonces había cambiado de manos en numerosas ocasiones. Desde Arabia hasta Tilea, pasando por Estalia, la habían contado entre sus posesiones. Aquí tenemos pues una colonia estaliana ubicada en la costa oriental de las tierras del sur. Por cierto, en esta novela, nuestra pareja de héroes viaja en un barco denominado Orfeo, que es el nombre del protagonista de Zaragoza. Así que aquí tenéis una bonita referencia a la obra de Brian Craig. Otra referencia al mismo libro aparece en los libros de rol de cuarta edición. Hay un personaje en Altdorf, la grafina Luciana von Eckstein, cuyo apellido de soltera era Kishana. Los Kishana son una de las dos familias nobles que se han estado enfrentando desde hace siglos por conseguir el poder en la ciudad de Zaragoza. Pues bien, antes de que la familia rival, los Diávila, hicieran un golpe de estado contra ellos, lograron mandar a esta Luciana, este personaje para el juego de rol, lejos de ahí. Hace 10 años, y el juego de rol, si no recuerdo mal, se ubica en 2510, Luciana recibió la noticia de que un sacerdote de Solkan había vengado a su familia asesinada. Pues probablemente, eso no lo cuentan en el libro de rol, pero probablemente quien le diera esta noticia no fuera otro que el propio Orfeo, el protagonista, ya que fue una de las pocas personas que vio lo sucedido y que conoció personalmente a este sacerdote. El mismo personaje, Luciana, aparece también en el suplemento Imperio en Ruinas. En el libro de rol Lustria de cuarta edición mencionan que la existencia de algunas leyendas que hablan de criaturas escamosas, es decir, de hombres lagarto, viviendo en las profundidades de algunas montañas de Estalia, de Tilea y de los reinos fronterizos, especialmente en el monte Zardel, de las montañas de Irrana. Pero esta referencia no es sino un guiño al trasfondo antiguo de tercera y anterior de cuando los hombres lagarto, de cuando los Slan vivían bajo las montañas y eran muy diferentes a los hombres lagarto que conocemos hoy día. Por otro lado, en la revista para Morheim, Town Crier, en la número 15, nos cuentan que existe una colonia estaliana en Lustria, pese a que ésta no figura entre las colonias humanas en el libro de rol de Lustria de cuarta edición. En fin, esta colonia, de existir, se llamaría Santa Magrita, ubicada en la isla Colombo. Se trata de una colonia notable que cuenta con un mercado y una milicia permanente para defenderse tanto de los hombres lagarto como de los odiosos tileanos. Así es como se describe. No son colonias, pero sí sabemos que hay barrios estalianos en algunas ciudades del Viejo Mundo. Y, por ejemplo, se nos cita explícitamente que en Bordeló, en el libro de Bertonia de quinta edición, que hay un barrio estaliano. En el suplemento Tormenta de Magia de octava edición hay un objeto mágico que cuesta la friolera de 150 puntos que se llama el bastón de rama muerta viviente. En su descripción se menciona a un hechicero estaliano y dice así: la necromancia arbórea es una disciplina poco explorada de la magia. Cualquier místico lo bastante enajenado como para intentar crear árboles no muertos pronto desviará su atención a levantar zombis o esqueletos. No obstante, la leyenda habla del archimalo Sicamo, el carpintero demoníaco de Estalia, quien no solo perfeccionó un método para reanimar árboles a partir de sus elementos residuales, sino que consiguió insuflarles una gran vitalidad. Gran parte del trabajo de Sicamo se ha perdido, afortunadamente, con el devenir de las eras, pero el bastón rama muerta viviente nunca tarda en aparecer de nuevo. Bueno, se trata de un objeto hechizado que te permite mover bosques y convertirlos en bosques sangrientos. No sería adecuado terminar este podcast sin hablar de un par de artículos que aparecieron en la White Dwarf española hace muchos años. Concretamente se trata de los números 43 y 44 de noviembre y diciembre de 1998. En ellos, un equipo formado por Juan Pascual, Alex Rovira, Jordi Farré, Ramon Atar y Àngel Subirats hicieron un ejército estaliano conversionado. Haciendo hincapié en que no querían modificar las reglas,
utilizaron de base la lista del Imperio y los piqueros del ejército de mercenarios que habían salido tan solo unos meses antes. Incluso hicieron un pequeño informe de batalla jugando contra el editor de la White Dwarf inglesa, Paul Sawyer. Como no había prácticamente información sobre las tropas estalianas, si ahora hay poca, imaginaos hace 25 años, lo que hicieron fue basarse en algunas unidades históricas, los almogávares, la caballería ligera norteafricana, los tercios. Fue en aquellos tiempos que también salió a la venta el primer libro del Capitán Alatriste, de Arturo Pérez Reverte, y aquello también inspiró a nuestros redactores. A partir de ahí y de las antiguas miniaturas del Imperio, conversionaron un ejército completo. Lo estaréis viendo en pantalla. Fijaos que no se inventaron ninguna unidad, simplemente restringieron la lista del Imperio a aquellas unidades que eran coherentes con el trasfondo estaliano. Es la forma de crear un ejército trasfondístico que a mí personalmente más me gusta, no incluyendo unidades inventadas, sino todo lo contrario, limitando los tipos de tropa disponibles. Y de esta forma nadie nunca podrá decirte que no puedes participar en algún evento con una lista así. Por otro lado, y además es un desafío táctico enorme, por otro lado, existen algunos documentos, libros digitales realizados por aficionados al hobby que han hecho la enorme labor de crear un libro de ejército alternativo para Estalia. Como he dicho antes, yo soy más partidario de centrarme únicamente en material oficial, pero aún así creo que en este caso valía la pena mencionarlo. Rodrigo Merino, alias Vago Ganapié, desde su blog Lunas Hermanas, sacó una lista de ejército para séptima edición en 2010 y posteriormente sacó una actualización en 2021 para octava. Pero no solo eso, sino que en una de sus entradas tuvo el acierto de dar a conocer los otros proyectos fanmade sobre Estalia. Y sí, ahí podemos ver la versión para sexta edición con manuscritos de Nuz, que estuvo coordinada por Luis Molina. En 2010 también salió la versión de Estalia para Warhammer Armies Project de Matthias Zullman. Perdón, de Matthias Eliasson. Matthias Zullman es el cazador de brujas. Matthias Eliasson. Para quien no lo conozca, este hombre escribió un montón de libros en su momento con listas alternativas pues para Nippon, para Katai, para un montón de sitios, para Albion. Pero lo hizo también que luego algunos dieron por buenos los datos de trasfondo que aparecían en sus libros cuando eran inventadas. Luego también hizo su versión de una nueva edición de Warhammer que no cuajó demasiado. Yo también conocía la versión de Dieguillo para Warhammer Fantasy Legends, anteriormente Warhammer 8.5, que fue el primer reglamento fanmade que conocí antes incluso del fin de los tiempos. Y también tenemos la versión para Warhammer Reforged, que ha tenido dos versiones, la beta de Alfredo Murillo y una actualización reciente de Víctor Bayó. Lo que desconocía y que he descubierto gracias al blog de Rodrigo es que también existen otras dos alternativas, la versión de la Cueva del Friki Solitario, adaptada a séptima edición, y la del Rincón del Cabo Hicks, para sexta. Y finalmente, el propio Rodrigo coordinó desde el foro Estalianos, una lista de ejército para Dual War. Así que vaya, tenéis Estalianos para cualquier edición y gusto. Después de este trabajo y de preparar el podcast, hay ciertos aspectos que me han sorprendido y que no quería dejar de destacar, especialmente dos. El primero de ellos es la absoluta desidia con la que ha sido tratada Estalia en relación al resto de naciones del Viejo Mundo. Incluso Arabia ha merecido más atención. Tuvo ejército en Warmaster, algunas miniaturas para Fantasy y mucha más atención en el trasfondo. Tilea y Kislev tuvieron sus libros de ejército, librito en el caso de Kislev y la lista de Tuomo Aspirinen, y el de mercenarios en el caso de Tilea, y sus colecciones de miniaturas. Sí, me diréis que hay una miniatura que es como Don Quijote en versión a pie y a caballo para Morheim, cierto. Bueno, esa es la única miniatura de inspiración estaliana que conozco, y todo se ha dicho, me parece preciosa. En cuanto a trasfondo, miras en las páginas de cronología de los distintos ejércitos,
y aquello típico del libro de Oscuros, por ejemplo, un arca negra ataca la ciudad de tal y se lleva a mucha gente cautiva. En el libro de Orcos, un ejército de piel verde baja de las montañas y arrasa la región tal, y así con todos, ¿no? Bueno, en todas las facciones ocurren eventos similares. En Estalia no. Ni los elfos oscuros saquean sus costas, ni los orcos llegan nunca ahí, ni tampoco hay ataques de Skaven, salvo en Tobaro, que como habéis visto no es estaliana, sino que es tileana. Es como si Estalia no existiera en el viejo mundo. El asunto llega al punto en que en un par de entrevistas bastante recientes a personajes de la talla de Rick Priestley y Alessio Cavatore, enumeraron los idiomas a los que había sido traducido Warhammer Fantasy. Y se olvidan de que también fue traducido al español. O sea, y no estamos hablando que el reglamento fuera traducido a 45 idiomas. No. ¿A cuántos? ¿A 6? ¿A 5 o 6 idiomas? Ambos, en distintas entrevistas, se olvidan de que el español fue una de estas lenguas. Y sí, aquí estoy mezclando el mundo real con el de trasfondo, pero es que me parece tan denigrante que tenía que decirlo. Claro, si te olvidas de la existencia del país que tienes al sur del tuyo, luego no es de extrañar que en el juego, en el trasfondo del juego, también te olvides de él. Hay otra anécdota en este sentido que escuché en el canal de Jordan Sorcery. En una entrevista a mi admirado Josh Reynolds, este dijo que su primera novela en Black Library iba a estar ambientada en Estalia. Cuando pasó el borrador a los editores de Black Library, le dijeron que la novela estaba muy bien, pero que ¿dónde iba hablando de Estalia? Es que ¿a quién se le ocurre? No, el protagonista tenía que estar en el Imperio. Bueno, pues luego escribí a Reynolds y me lo contó. Se trataba de la novela Night of the Blazing Sun, que nunca ha sido traducida al español, El Caballero del Sol Llameante. Y en ella, el protagonista, Héctor Goetz, en lugar de estar en Marienburgo, tenía que estar en Magrida. Originalmente estaba en Magrida, cosa que tiene mucho más sentido. Y en lugar de navegar hacia Norska, la idea original era hacerlo hacia Arabia, lo cual también me parece mucho más interesante. Claro, cuando ves que las novelas de Brunner pasan en Tilea, que los corazones negros se van a los reinos fronterizos, los jinetes de la muerte y el embajador en Kislev, pues te preguntas qué demonios les pasa a Workshop con Estalia. Sí, como he dicho, hay dos novelas que hablan de Estalia. Zaragoz es del 89, mucho antes de que Black Library se fundara como tal, en los albores del trasfondo de Fantasy, y Cargamento Maldito en realidad sucede en el mar de Tilea. Estalia aparece muy tangencialmente. En fin, no, la verdad es que no logro entenderlo por la vía del sentido común. Y otro detalle que me ha sorprendido de Estalia son los pocos toques de fantasía que hay. Prácticamente no hay seres mitológicos en su historia, ni monstruos ni invasiones de otras razas, salvo ahora en la versión de Tou que hablan de pieles verdes. Eso sí, con los no muertos es otra historia. Busoran y Áboras tienen, que son dos de los padres vampíricos, tienen fuerte relación con Estalia. Y además una vampira lamiana será quien defienda el templo de Mirmidia ante la invasión de los Skavens en el fin de los tiempos. Y prácticamente todos los hechiceros estalianos conocidos son nigromantes. Leonora Nafre, la que hemos comentado antes, con su coloso necrolítico, Sicamo, ese tío que hacía árboles no muertos, la hechicera que aparece en la campaña de Monstruos Arcanum que se llama Strega, y en el videojuego Vermintide, uno de los personajes es Siena Fuegonasus. Pues inicialmente esta Fuegonasus era una hechicera del Colegio Brillante, pero se enfrentó a su hermana, que también era estaliana y una nigromante, y este propio personaje inicialmente esta era una hechicera del Colegio Brillante, pero se enfrentó a su hermana, obviamente también estaliana, que era nigromante, y terminó también dominando el viento de Shish. No sé, me parece curiosa tanta vinculación con los no muertos. Por último, quería hacer un pequeño comentario sobre la novela Zaragoz. Espero algún día poder hacer un resumen de la saga, que como es habitual en Warhammer cuenta con 3 libros, lo que pasa es que ni uno de ellos ha sido traducido al español. Es una novela antigua,
y se nota en algunos momentos, especialmente al describir algunos bichos que pueblan el subsuelo. Pero aparte de eso, a mí la verdad es que me gustó. Había leído por ahí que no era una gran novela, pero si la comparamos con otras de Warhammer, yo la disfruté. Eso sí, quizá lo que más necesitaría una revisión es su portada. Porque madre mía, el protagonista es un juglar que toca el laúd, un tipo listo, ágil con la lengua y con la espada. No es ni ex miembro de Manowar ni Mr. Olympia del 89, como parece desprenderse de la portada del libro. Y bien, hasta aquí toda la información que he conseguido recopilar sobre Stalia durante los últimos meses. Quizá en un futuro, o quizá incluso cuando escuchéis este podcast, aparezca más información. Y si mi media lo permite, quizá incluso una lista de ejército. ¿Quién sabe? Si conocéis más información, en cualquier caso, por favor, no dejéis de compartirla, pero a ser posible citad la fuente, que si no, no vale. Pero bueno, en cualquier caso, espero que lo hayáis disfrutado y en este punto me despido ya de vosotros. Un saludo y hasta el próximo episodio.